Gracias, igualmente, hasta luego. Gracias. Aquí en el estudio, como todos los lunes, Rubén Moreira, Israel Zamora, Emilio Álvarez y Casa. Bienvenidos los tres, gracias. Buenos días, buenas semanas. Gracias. Pues, ¿qué decir ante esto? No sé si escucharon a la presidenta decir 3 etapas: las víctimas, los carroñeros físicos y los carroñeros virtuales. Digamos, para resumir. Mira, a mí me preocupa, Azucena, el curso que está tomando la posición del gobierno y de la presidenta en particular, porque en lugar de encabezar la indignación, parece que están caminando hacia encabezar la negación. Y eso tiene que ver con no decisiones solo de ahora, sino lo que ha venido sucediendo. El fenómeno de las desapariciones en México tuvo en el sexenio anterior el mayor pico en su historia. Ciertamente venía de antes, eso es innegable y hay que así subrayarlo. Toma una mayor dimensión en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, pero los números son por demás arrolladores, es decir, en la administración de López Obrador casi duplica los anteriores. Y el fenómeno tomó un cauce distinto porque la Comisión Nacional de Búsqueda tuvo un quiebre cuando cambian la metodología. Carla Quintana la deja porque quieren empezar, en lugar de cambiar la realidad, cambiar los registros, lo que se llamó desaparecer a los desaparecidos. Le bajan los recursos y toda la institucionalidad creada para víctimas está dinamitada. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ahora está en realidad en un centro de conflicto porque las víctimas litigan en contra de la SEAP con amparos y cualquier otro medio, la CNDH desaparecida. Y el fenómeno de la desaparición forzada en México no está contando ni siquiera con la atención de las recomendaciones que hizo el Comité de Naciones Unidas. Desde el 21, Azucena. Lo que tocaría es atender esas recomendaciones que las Naciones Unidas presentaron como una ruta, si en verdad quieren el tema. Entonces, este es el momento para un pacto de Estado. O sea, si esto no nos simbra, si esto no nos hace cambiar en términos del drama, del horror de lo que estamos viendo, sí tenemos un serio problema, Susana. Israel. Pues yo creo que es adecuada las fases que ha establecido la presidenta y me explico por qué. Normalmente en esta es una situación muy dolorosa. A ver, la no presidenta solo... dice, perdóname, te voy a interrumpir, firmar un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, reformas al Congreso, usar la CURP para generar alertas de personas desaparecidas, crear una base de datos forense a nivel estatal y federal, establecer una plataforma nacional de identificación humana. Punto 3, nuevos protocolos, incorporar medidas para activar alertas de búsqueda inmediata. Punto 1, 2, 3, 4, tipificación del delito, se equipará la desaparición con el delito de secuestro. Transparencia, publicación mensual de cifras de desaparecidos, apoyo a las víctimas, atención a víctimas y familiares. Sí, yo creo que eso es lo primordial de las fases que tú comentabas en un inicio, la atención a las víctimas, directas e indirectas. Creo que eso es lo más importante y es en lo que se ha estado trabajando de una manera muy frontal desde el gobierno del presidente Andrés Manuel. Hay que mencionar que la Comisión Nacional de Búsqueda se fortalece prácticamente de manera institucional desde el 2019. Antes no existía el interés. Y en este caso, para mantenernos con relación a las víctimas, yo creo que hay dos maneras de atender esta situación. Primero, a corto plazo, es decir, lo que está sucediendo en Teuchitlán, ahí en el rancho Izaguirre, y yo creo que lo principal es garantizar que las personas, incluso que identifican algunas prendas de sus familiares que no son del estado de Jalisco, las autoridades se coordinen a nivel federal y local e incluso municipal para establecer un protocolo que les permita llegar ahí e identificar y ver si hay, bajo la premisa de que es necesario mantener los cuidados de que esas prendas y que esas evidencias no puedan ser destruidas o incluso contaminadas, y eso provocaría, en su caso, haría más complicada la identificación. Entonces, bajo esas consideraciones, creo que a corto plazo es lo que se tiene que hacer. A largo plazo, creo que esto que ha mencionado la presidenta es continuar en lo que se ha hecho también en el gobierno del presidente Andrés Manuel. A ver, Rubén, la presidenta habla de carroñeros, de golpeteo contra su gobierno. Escuché sus comentarios aquí contigo hace unos minutos. La verdad, creo que se va a perder la oportunidad de enfrentar la tragedia con una política de Estado. Y además ya se vislumbra en el horizonte toda una andanada de descalificaciones,
de temas por minimizar y llevarnos a otra situación y no a la búsqueda de las personas desaparecidas y a la solución del problema. Mira, todo esto que la presidenta hace una relación de lo que se debe hacer o se va a hacer, pues está mucho en las recomendaciones de los organismos internacionales, en lo trabajado en algunas entidades federativas, pero le falta un tema fundamental ahí. Ajá. Atrapar a los criminales, a esos grandes generadores de violencia, sacar los modos de operación, porque eso se está repitiendo en todo el país. Ayer vimos en Veracruz, hay temas en Chihuahua, hay temas en Sinaloa, en Sonora, que están brotando todos los días. Tomó, por una fotografía, fíjate la importancia, pues tomó un rumbo distinto a todos los anteriores y se posicionó en el mundo. Yo creo que la presidenta, esa es mi opinión, debe enfrentar esto como una estadista, como una política de Estado. Así es, porque además, a ver, ella sí puede decir, no fue en mi gobierno. Correcto. Me explico, no tiene por qué asumir esa culpa la presidenta y asumir una defensa del partido y del pasado. Y no, a ver, no pasó en mi gobierno, pero mi gobierno lo va a resolver, ¿no? Mira, es que a mí me preocupa porque yo honestamente pongo los contrastes. Ya estaba escalando en el mundo la foto del outfit mexicano y decide no suspender el festival del domingo. Ya está indignado y el fenómeno de lo que pasa y empiezan a salir voces como La Jornada y sí, que ojalá no haya sucedido, que no hay chimeneas. Ya está la indignación y Noroña con una expresión miserable, porque no tiene otra manera de decir, empieza a construir una narrativa de descrédito. Ya Cecilia Flores, la madre buscadora, empieza a hacernos saber que hay campañas en su contra. Ya le prohibieron a los buscadores, a los guerreros buscadores entrar cuando uno dice, ¿qué quieren hacer? ¿Otra verdad histórica? ¿Por qué ocultan? Regresamos con este tema. Manifestó que le interesaban las comunicaciones que se habían abierto con el gobierno de Donald Trump, pero alegó que la salida de Chevron afectó los viajes que tenían programados para traer a venezolanos desde el exterior. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, reaccionó a esta noticia e informó que su gobierno no aceptará deportados de otros países como Venezuela. En sus redes sociales escribió textualmente: es de miserables y de una falta de 45 minutos. A ver, aquí Rubén Moreira, Israel Zamora, Emilio Álvarez y Casa recordaban lo que dijo el señor Gerardo Fernández Noroña ayer o el fin de semana. Ayer salió un video de él, creo, ayer, ¿no? Pues son presunciones. Hay 200 zapatos ahí, sí, pero ¿quién dice que esos zapatos son de personas desaparecidas? Que lo que se viene contando es cierto, no tengo por qué dudarlo, pero tampoco hay una investigación en proceso. Los medios locales, aquí es un asunto nacional, hombre, se van con la misma línea. Cuando digo es un asunto nacional, no es que sea un asunto de interés nacional, que obvio lo es, sino que se van con la línea del golpeteo. Que se van con la línea de golpeteo. Mira, eso es lo increíble, porque yo creo que están intentando que este caso no les escale a Ayotzinapa. Quieren que no sea Ayotzinapa, encabecen la indignación, atiendan a las víctimas, generen una política de Estado y resuelvan de fondo. Y eso pasa, como bien dijo Rubén, por la justicia, Azucena. Así es. Pero además, déjame te cuento, mira, yo siempre traigo mis gráficas. Yo siempre traigo mis gráficas. Esta grafiquita, esta que está acá, es de Causa Común. Sí. Y mira cómo han aumentado las desapariciones. A ver, préstamelo y me ayudan aquí a hacerle un zoom para que nos acompañen en las plataformas, por favor. A ver, hablábamos de las desapariciones la semana pasada. La presidenta decía, están acusando que las desapariciones son mayores a los homicidios. Yo decía, y ahora tú me vas a corregir también, no son mayores las desapariciones a los homicidios. Hay una tendencia al alza de las desapariciones en contra de la baja de homicidios. Exacto. Entonces podría suceder que estuvieran tratando de esconder las cifras. Pero, Rubén, lo que nos traes aquí es que en algunos estados sí hay mayor número de desapariciones que de homicidios. Ese es el país y es por año. Uh-huh. Y vemos cómo están aumentando las desapariciones en relación a los homicidios. Y ya habíamos comentado en otras ocasiones, Azucena, que hay una operación para ocultar cifras. Ya de hecho, ya no sé si ustedes sacan la cifra de homicidios, porque suprimieron lo que se llamaba fuentes abiertas. Sí. Pero además, nomás que no hay tiempo para eso, pero yo te puedo traer ejemplos de cómo hay homicidios que ya no se están registrando en Campeche, en Hidalgo, en otras entidades. Y estas fosas
que aparecen en estados de todos los partidos no se registran. En Casas Grandes recientemente aparecieron pues decenas de cuerpos que no fueron registrados. Los desaparecidos los deberíamos de, no sé, es que también es muy fuerte, pero los deberíamos de sumar a los muertos. No sé, o sea, ¿cómo le hacemos para que no nos confundamos con el tema? En teoría no, porque se buscan en vida. Sí. Pero ahí está una parte del problema. Como no hay una política de Estado, pues entonces todo pasa al olvido, a la confusión. En lugar de ahora estar diciendo, ¿sabes qué? Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en Teuchitlán, como un ejemplo para el futuro, para sacar información. No, es que hay carroñeros. Sí. Oye, espérate. Y dejan el pasar. Pero además en la lista no dice que hay que combatir al gran generador de violencia del occidente. ¿Esto es desapariciones en la línea roja? Sí, señor. Homicidios la azul. A la azul, y en algún momento del 2023 se cruzan más desapariciones y menos homicidios. Pero además yo agregaría esto. Ayer hubo grandes enfrentamientos en la carretera, en las carreteras que unen Michoacán con Jalisco. Bueno, pues algo está pasando. Y ahí hubo muertos, por cierto. Guardias nacionales, sí. Vi las fotografías. Pero también seguramente del otro grupo que estaba ahí enfrentándose. Pues todas esas muertes no se van a registrar. Y todas esas muertes son las de un país. Y no podemos irnos hoy son los carroñeros, hay bots. Bueno, pues pasó. La pregunta es, Israel, ¿pasó o no pasó lo de Teuchitlán? No, claro que es algo que se tiene que investigar. A ver, yo quisiera retomar lo que se ha dicho aquí, y es lo que yo he dicho y lo que ha dicho también mis compañeros aquí en la mesa. Primero, lo primordial y el eje de toda discusión en medios de comunicación, en mesas de debate, debería de ser la atención a este tipo de problemas. ¿Por qué se ensucia con política el tema? Pues cuando uno analiza las redes sociales, hay un ataque al gobierno actual. Así fuera Ayotzinapa, y lo que se tiene que hacer, sí, pero Ayotzinapa fue montada una verdad histórica por el gobierno. Pero el gobierno instaló, aquí no podemos cobrar. Si alguien lucró de yo los dejé hablar en dos ocasiones. López Obrador. Yo los dejé hablar en dos ocasiones. Sí, pero no podemos comparar a Ayotzinapa, en donde el gobierno intervino con toda la fuerza del Estado para montar una tragedia que fue provocada por el propio Estado, y este caso en donde no intervino el Estado. Quiero decir lo siguiente. Perdón, es que nada más, sí, yo sé, te voy a dar chance que digas la segunda parte, pero para no revolver a quien nos escucha. Okay. Pero a ver, vamos por partes. Mira, no se pueden comparar nada con nada. No. Porque son tragedias. Pero ahora me da la impresión, y ya lo dijo Emilio, de que están montando narrativa. ¿Quién está subiendo esa narrativa? Están montando, ustedes, yo estoy diciendo que debemos ustedes? enfocarnos. ¿Cuál ustedes? A ver, en esta mesa han sido ustedes. Déjame te pregunto. Sí. ¿Qué narrativa está montando la oposición? La narrativa de que el gobierno es el culpable y de que el presidente Andrés Manuel, el gobierno actual, e incluso también. Pues del actual yo no he escuchado que digan eso. Entonces, de Andrés Manuel, Enrique Alfaro y la Fiscalía de Jalisco. Y entonces tenemos que salir a explicar qué sucedió en Teuchitlán en septiembre. Ustedes salen a descalificar. A ver, no me dejan ni explicar. Dale. En septiembre interviene la Guardia Nacional, y efectivamente hay 10 detenidos en ese rancho de Izaguirre. Hay 2 personas que son liberadas, que estaban privadas de su libertad por la intervención de la Guardia Nacional, y encuentran a una persona emplayada en ese rancho. Pero ¿quién lleva la investigación? La Fiscalía Estatal. No es el Ministerio Público Federal el que continúa con las investigaciones. ¿Quién realiza el aseguramiento de ese predio? Lo realiza la Fiscalía Estatal, que estaba a cargo del exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, que es de Movimiento Ciudadano. ¿Se tiene que explicar eso? Sí, porque si uno analiza las redes sociales y muchas de las mesas de discusión, se está desviando el tema. A ver, te voy a poner ¿Se está desviando de qué? ¿Qué es lo importante, Azucena? Pues la atención a las víctimas. ¿Qué es lo que está diciendo la presidenta? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se ha hecho? No, pero y ahí también, nos deberíamos enfocar. Fíjate que también lo importante es saber quién se hizo como que no vio, vio. Y eso entonces es cuando nosotros salimos a decir... ¿A poco la Guardia Nacional cuando llegó no vio nada? Está bien, entonces... Un predio decían que era enorme, que mira, una hectárea. Lo que yo voy fíjense, cuando salimos del tema de las víctimas, comenzamos con este tema de responsabilidades, y entonces es cuando nosotros nos subimos y decimos, sí, hay que ver por qué la Fiscalía Estatal
dejó que todo esto ocurriera, Pero a no es pesar del- de que el inmueble A ver, estuviera Por sucio. supuesto que hay que Vas, revisar Emilio. la responsabilidad estatal, por supuesto. Pero claro que también la federal, porque los delitos que ahí se cometieron son del orden El federal. 95% Escúchame, de delitos. ¿Qué delitos escúchame. fueron del orden Por federal? ejemplo, La droga, delincuencia organizada, las armas. uso de armas exclusivas del ejército, incluso desaparición forzada son de orden federal. Y eso, yo me pregunto, ¿y por qué la Fiscalía General de la República no tomó la investigación desde septiembre? Segundo, el problema, perdóname, pero toma la dimensión que toma porque es el reflejo de un problema estructural de impunidad y de la sistemática desaparición de personas. Tercero, sí toca preguntarse por qué el sexenio de López Obrador es el de más personas desaparecidas. Porque Cuarto, es el único que se sí comienza a llevar toca, registro de sí, eso, Azucena. no es Eso cierto, hay que decirlo, eso es claro que falso. sí. El No, no es registro cierto. empezó con Peña y te lo puedo documentar. Quinto, ¿por qué en el sexenio de la presidenta está tomando la dimensión que ya puso el dato Rubén de las mayores desapariciones? Es decir, es un problema estructural y claro que hay que investigar responsabilidades. atendiendo. Y el fenómeno incluso de un gobierno que le cierra la puerta a las víctimas como hizo el gobierno anterior. De manera sistemática dejó de recibir a los colectivos y ahí están los reclamos. Rubén. Yo espero que la presidenta enfrente esto como una responsabilidad del Estado. Y creo que no es un buen camino empezar a descalificar a otros personajes y menos la situación. Lo que hizo ayer Gerardo Fernández Noroña es descalificar lo que está sucediendo y empezar a sembrar una duda. Esa es una forma de actuar que luego asume Morena continuamente. Minimizar, descalificar, confundir, generar otras batallas en las narrativas para desviar la atención. Ahora mismo te lo estoy diciendo. Todo esto que ya escuchamos que se va a hacer está en las recomendaciones de los organismos internacionales, pero no hemos visto que se siente, por ejemplo, con la oficina del alto comisionado, pero hemos visto que continuamente lo minimizan, lo descalifican. Pero además, insisto, no se está colocando sobre la mesa. En Occidente hay 2 o 3 grandes generadores de violencia que no se dice que los van a capturar, que además son los responsables de lo que sucedió, que además esta escuelita del crimen, como le decían ahí en la región, ahora sabemos, pues generó personajes que en otras partes del país. Díganlo con sus letras. A ver, abrazar a los delincuentes fue un terrible dice que no se error. ha hecho nada con el crimen organizado en Occidente. El hijo de el que encabeza el cártel al que se refiere Rubén. ¿Cuál cártel? Está Perdón. extraditado. ¿El cártel Jalisco? El cártel Jalisco Nueva Generación está extraditado por el gobierno de Morena y acaba de ser sentenciado en Estados Unidos. Que viene en Estados Unidos, ¿no? Lo que nosotros decimos es, pero entonces el argumento que acabas de dar no es correcto. Es A lo que correcto, voy tan yo correcto, es, tan correcto que no se puede circular se tiene que en enfocar Jalisco. en la atención. Decían que En abrazarlos. a ver, Dale. Perdón. los desaparecidos, los 124,000 desaparecidos que están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ¿sabes desde qué año es, Azucena? Desde 1952. Desde 1952 se Incluye la incluye guerra todos sucia. los desaparecidos de la Sí. guerra sucia Sí, en los pero sexenios del pero si PRI. separas el ¿Y sexenio por de qué antes AMLO? no se hablaba de eso? No se Ay, puede. por el amor de Dios. No, Por el permíteme, amor de Me refiero a Dios. las cifras, me refiero a las cifras. ay, Déjame ay, terminar, ay, es que ay, no me ay, dejan ay. terminar. A ver, antes la no se idea. hablaba de eso, ¿de qué? No, sí, por supuesto que fue un tema precisamente que fortaleció a tema la de izquierda para que campaña de llegara al Morena. gobierno. El tema es con que no se Peña, llevaban con cifras. Calderón. No, el Estado no actuaba para inhibir eso, Mira, Azucena. mira. Bueno, si Es que decimos sí lo había contrario, cifras, sí había si decimos que el gobierno actuaba para inhibir las desapariciones, entonces, ¿qué sucedió en Ayotzinapa? Repito, ahí está perseguido quien era el fiscal general de la República, acusado ¿Y quién era el de alcalde? haber manipulado Israel. ¿Y quién era el evidencias y de alcalde? haber construido una ¿Quién mentira. era el alcalde? ¿Y quién era el gobernador? Entonces, ¿Y con, a lo y que con yo voy quién es, se tomaba fotos el alcalde? Podemos hablar de muchas cosas Con Andrés. acerca de las manifestaciones que ahorita también decían que No el las presidente no las descalifiques, recibe, etcétera. Pues es un gobierno que ha Bien. actuado de manera distinta. Regresamos. Mira, Azucena. En punto, continuamos aquí con Israel Zamora, Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa. Gracias. Nos quedamos Sí, a ver, contigo, mira, Emilio. En 2014 hubo un movimiento muy importante que se llamó el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, que fue una coordinación de distintos colectivos que terminó con una nueva ley. La ley para las desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares. De ahí sale la Comisión Nacional de Búsqueda. Es decir,
los avances que ha habido esencialmente son por las víctimas y sus colectivos. Así pasó con la ley de víctimas, así pasó con la ley forzada. Rubén es de los pocos gobernadores que se sentó a la mesa con los colectivos y generó incluso un centro para identificación que es ejemplo a nivel nacional. Es decir, este fenómeno tiene una trayectoria, pero lo que sí pasó, Israel, es que en el sexenio de López Obrador tomó una dimensión extraordinaria y sí, es una consecuencia directa de abrazos y no balazos. También se debilitaron las instituciones que protegían a las víctimas. Esto que se dice de que se abraza a las víctimas es falso. La SEAP dejó de pagarle a las víctimas, de proteger a las víctimas. El mecanismo que se hizo para la protección de defensores y madres buscadoras está colapsado. Están matando a las madres buscadoras. Y el Estado mexicano, con absoluta indolencia, ahora se camina hacia la descalificación como la de Noroña o la Jornada. Es decir, en lugar de arropar a quien hace el trabajo que tendría que estar el Ministerio Público, que son las madres buscadoras, las están poniendo en condición de descalificación. Es que es increíble. Y ahora la Fiscalía les cierra la puerta, cuando en realidad tendrían que estar trabajando de la mano con las madres buscadoras, que están haciendo lo que le corresponde al Estado mexicano. A ver, sí, el jueves estuvieron partes de los colectivos de personas buscadoras junto con la Fiscalía Estatal y la Fiscalía pero no General. estuvieron guerreros. Y a partir del viernes fue que se tomó la decisión, me imagino, que con esta finalidad de resguardar las evidencias. Uno, debe haber transparencia. Nadie está diciendo que no haya transparencia y nadie está diciendo que se prive de informar de manera adecuada a las familias que están buscando a personas o que consideran que ahí en ese rancho pueden encontrar algún familiar. ¿Cerrar las puertas propicia la transparencia? No, yo creo que, a ver, te estoy diciendo que se deben de buscar los mecanismos para resguardar la evidencia, que es importantísimo para todos, para las víctimas, y evidentemente generar mecanismos de transparencia que le den la garantía a las familias buscadoras que se está haciendo un trabajo sin ocultar ninguna información. Segundo, lo que es muy importante también, Azucena, es no desviar el tema. Por ejemplo, enfocarnos en qué se debe hacer. Hay, para mí, acciones que se deben de tomar de inmediato. Primero, ya conocemos el modus operandi del cártel para reclutarlos, que son la manera en que los llevan a ese tipo de ranchos. Ahí se deben enfocar ahorita las autoridades. Entre tanto, desviemos la narrativa, acusar al gobierno federal o al gobierno del presidente Andrés Manuel, entonces habrá una respuesta para informar a las personas. A ver, discúlpame, la razón del Estado, es la seguridad. Es el bienestar, esa es la razón del Estado. Está combatiendo. Yo te diría primero que es muy mala idea, si queremos llegar a una solución, polarizar. Y vemos que hay actores dentro de Morena que están polarizando, que son los mismos, o algunos de los mismos, que tomaron otros casos paradigmáticos para construir la narrativa que ayudó a llevarlos al triunfo. Segundo, yo voy a lo que dice también Emilio, estamos frente a un problema estructural. Alguien dijo, es que la Fiscalía del Estado no aseguró bien el predio. Creo que tiene 1000 predios que están en resguardo esa Fiscalía. Bueno, no tenemos presupuestos en este país ni para seguridad, ni para búsqueda de personas, ni para justicia. Estamos desmantelando el sistema de justicia. Están mermadas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, la consecuencia de esa falla estructural y de otras es el problema en el que estamos. Y la peor idea es empezarnos a confrontar. Mira, esto requiere una respuesta de todos los gobiernos de los estados, del gobierno federal, una verdadera ruta. E insisto, pescar a los generadores de violencia. No se vale decir que al hijo de fulano de tal se lo llevaron a Estados Unidos. Hombre, yo no sé incluso si eso sea bueno o malo. Porque muchos de los que se llevaron también información de quién desaparecieron en este país, ¿eh? Todos los que están en Estados Unidos son los que tienen la información. Y cuando tú los mandas a interrogar allá, te regresan a los ministerios públicos con un chasquido de dedos, ¿eh? Para que sepamos. Y ahí se fueron grandes asesinos que tenían gran información sobre personas desaparecidas. La presidenta volvió a hablar del tema, vamos a escucharla, a ver en qué vamos con esto. Pues tiene que ver con la Fiscalía. La Fiscalía General de la República tomó una decisión antes de la decisión de atraer el caso completamente, que es hacer una investigación. Eso es factible, la ley lo permite. El fiscal va a informar. En septiembre hubo un episodio ahí en donde la Guardia Nacional detuvo a unas personas. Quien resguarda el predio y hace la investigación es la Fiscalía Estatal.
Entonces, la Fiscalía General de la República está revisando qué pasó desde ese momento del resguardo de ese predio, qué investigaciones se hicieron, hasta dónde llegó esa investigación, por qué el predio no siguió resguardado. Pues todo eso lo está haciendo la Fiscalía General de la República y hay que esperar su investigación. También qué encontraron en el predio, que también es muy importante. Sí. La verdad porque se ha dicho muchas cosas y tiene que haber evidencia científica, no es solamente lo que se diga. ¿Qué se encontró en el predio? Y también, ahí sí, quiénes eran los presidentes municipales, entonces, ahora, y si hay alguna responsabilidad de las autoridades. Esto hay que separarlo de un tema político o politiquero, de estar acusando antes de tener la información. Entonces, si algo tiene que ver en su momento el gobernador Alfaro, pues tendrá que presentarse. Si no tiene que ver, pues no tendrá que presentarse. Pero eso lo tiene que determinar la Fiscalía. Claro. En nuestro caso no vamos a cubrir a nadie, pero al gobierno le corresponde una parte, a las fiscalías otras, que tampoco va a cubrir a nadie, ni lo ha hecho el fiscal, y las fiscalías estatales. Por eso tiene que haber deslinde de responsabilidades. Entonces eso fue lo que le pedimos también al fiscal, que hiciera todo este proceso y también que informara qué fue lo que se encontró en el predio y también cuál es la condición alrededor de este lugar. No solamente este sitio, sino otros sitios cercanos. Bueno, pues ahí dice la presidenta de Información, pues quién era el gobernador, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, quién era el alcalde de Teuchitlán, José Murguía, Ascensión Murguía, de Movimiento Ciudadano, quién era el presidente, Andrés Manuel López Obrador, quién era el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Pues ahí están las respuestas, sí, ¿no? Decir nada más, a ver, lo que dijo la titular del colectivo de guerreros buscadores fue que había actividad desde el 2012. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué pasaba inadvertido para los gobiernos? A ver, si vamos a echarle la exacto, culpa a otro, enfrentemos las cosas. Y eso es a lo que yo voy. Yo te puedo decir, hace 4 comentó, meses encontraron en la cañada de ahí de Guadalajara bolsas con restos humanos. Y también hay una práctica ahí de desaparición de muchachos que estaban en call centers. Y así podemos seguir todos los días. Pero ¿por qué no se enfrenta? No se está haciendo nada, hermano. Ese es el problema. Ver, acaba de informar la presidenta que ya está en coordinación Pablo Lemus, el actual gobernador de Jalisco, con Omar García Harfuch para establecer en Jalisco una estrategia de seguridad que atienda esto que estamos nosotros ahorita comentando. Pues una vez te adelanto, ¿por qué no le pedimos que establezcan una en Tabasco? Porque está igual, y va a salir al rato una fosa gigantesca. La cosa en México está de tal magnitud que ya se creó una organización que se llama Centro de Investigación de Crímenes Atroces. Eso ya sucede en México. No tendría por qué hacerse en otro lugar, pero aquí ya existe. Yo le recomiendo a la gente de Radio Fórmula que nos está escuchando que se meta a la página de sicanet.org. Ahí van a encontrar una evolución interesantísima hecha a través de mapas de Google Earth de cómo evolucionó el predio. Y vas a ver esencialmente que el momento en que se transforma el predio es esencialmente a partir del sexenio anterior. Y por supuesto que hay que ver las responsabilidades, pero el problema que eso lo tienes que hacer, uno, de la mano de los colectivos. Dos, que tienes que generar una política de gobierno que te permita ir no solo atendiendo lo que pasa, sino evitando la no repetición. En 2021, el Estado mexicano recibió una serie de recomendaciones que si se hubieran atendido no estaríamos donde estamos hoy. Y por eso es tan importante que la cosa pública sí busque la responsabilidad de quien estaba tomando las decisiones en ese momento. Y claro que le vamos a exigir a este gobierno, como Morena exigió en Ayotzinapa, que tengan absoluta claridad que tenemos todo el derecho de exigirles y lo vamos a hacer. Tu cierre, Israel. Mi cierre es que se está trabajando para debilitar a las organizaciones que tenían antes esta libertad de actuar y hacer este tipo de atrocidades. Tan solo en el gobierno del presidente a la fecha han disminuido los homicidios dolosos en un 28%, aunque digan que no. ¿De diciembre a la fecha? La mayoría, del 2019 a la fecha han disminuido un 28%, 29%. Dios guarde. También decir que ha habido una disminución muy importante. Se ha afectado las estructuras del crimen organizado en México de una manera importantísima, económicamente principalmente. La mayoría de los generadores de violencia
han sido detenidos, las cabezas de muchos de los cárteles en México también han sido detenidos en el sexenio pasado y en lo que va de este. Rubén ¿Quién Moreira. sabe? En cierre, a ver, no han disminuido los homicidios, hay toda una maquinación para ocultar las muertes de personas en este país y se puede demostrar, eso no han disminuido. Segundo, sí se ha debilitado los esquemas de protección de derechos humanos, empezando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos los organismos que están alrededor de eso. Tercero, hoy se vuelve a polarizar y por lo tanto se vuelve a generar un ambiente de crispación para distraer la atención de lo que pasó. Encontraron un predio con restos, hay que investigarlo y hay que atrapar al que mató a esas personas. Así es. Pues gracias a los tres, gracias Israel, gracias Rubén, gracias Muchas Emilio. Vamos a ver gracias. qué dice mañana el fiscal, Vamos ¿no? a ver. Que dice la presidenta que ya no va a ir a Palacio para que no lo acusen de que no es independiente. Ya ¿no? le pedí al fiscal que haga, dice la presidenta. Bueno, gracias a los tres, Israel. Gracias. Gracias. Buenos días. Regresamos.